Bienvenidos a nuestra unidad curricular Economía Política. Recuerda que en la Universidad Bicentenaria, todo lo que sueñas se puede convertir en realidad. Así que sueña y haz que suceda. Damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad síncrona número 2. Vamos a estar hablando acerca de algunos lineamientos relacionados con las actividades evaluativas. Con ustedes, su facilitadora, doctora Bexy Bolívar de Hinojosa. Como ya hemos visto en la clase, en la actividad síncrona pasada, nuestra competencia general que persigue esta unidad curricular es la siguiente. El participante analiza las diferentes variables económicas, así como su impacto en las empresas y la sociedad, a fin de interpretar y comprender los fenómenos económicos de una manera crítica y reflexiva. Así podemos entonces ver algunas de estas variables tales como el desempleo, la inflación, la devaluación, la desigualdad, entre otras. Para este momento, en nuestra unidad síncrona número 2, vamos a estar contemplando la tercera unidad de competencia, ya que las dos anteriores fueron visualizadas en la actividad síncrona pasada. Esta unidad de competencia se expresa de esta manera. El participante aplica el análisis económico en el contexto empresarial con el objeto de ayudar en toma de decisiones empresariales. Entre los núcleos temáticos tenemos como título principal la economía como herramienta para la toma de decisiones. Estaremos hablando acerca de algunos principios fundamentales del contexto económico e integración económica, la conceptualización y evolución de la teoría del desarrollo y el crecimiento económico, restricciones de crecimiento económico y la teoría sobre la dependencia. Podemos entonces preguntarnos qué se entiende por integración. Dicho de la forma más sencilla, la integración es el proceso de combinar dos o más cosas para crear un todo. Cualquiera que sea la forma que se adopte de integración económica, siempre existen al menos tres elementos que la conforman. Entre ellas se encuentran, primero, la eliminación de los obstáculos a los intercambios comerciales entre los países participantes. Segundo, un cierto grado de cooperación. Y tercero, podemos mencionar la mejora del bienestar del área integrada. ¿Qué es la integración económica? Es el proceso de reducción o eliminación de barreras comerciales, además de la coordinación fiscal y monetaria entre dos o más países. Podemos entonces mencionar algunas características, como por ejemplo, es un proceso diferente al libre comercio, pues mantiene las trabas con terceros países. Puede realizarse mediante acuerdos bilaterales, multilaterales o con herramientas de integración regional. Podemos decir también que la integración económica presenta diferentes etapas que acercan a los países participantes a la integración completa. El acuerdo de comercio preferencial, la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración económica total. ¿Y cuál es el objetivo de la integración económica? Podemos preguntarnos. Y podemos decir que su objetivo es promover el comercio internacional entre los países y con ello contribuir al crecimiento de la actividad económica, la creación de empleo, la mejora de la productividad, la estabilidad financiera y la mejora de las condiciones de vida en los países contratantes. Y cuando hablamos del crecimiento económico, podemos preguntarnos qué se entiende por la teoría del crecimiento económico. Se puede señalar que las teorías del crecimiento tratan de analizar las razones y los factores
que determinan el crecimiento del producto y la renta en una economía cerrada. Es decir, sin tener en cuenta el efecto positivo o negativo que pueda tener la existencia de otras economías de otros países. También podemos hablar de la importancia del crecimiento económico y señalamos que cuando los bienes y servicios de una nación o un lugar determinado aumentan de manera sostenida en un periodo concreto de tiempo, se considera que existe crecimiento económico. Este término es fundamental en economía. Está directamente relacionado con el progreso y la mejora de la calidad de vida de una sociedad. En este sentido, podemos ver cómo entonces existen recursos, entre los que se encuentran los recursos naturales, los trabajadores y el capital físico, donde se llegan entonces a producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades. Entre muchos de los bienes y servicios podemos tener entonces las diferentes comidas, que es un bien, el coche, que también se considera un bien, la charla en economía como un servicio. Y en cuanto a las necesidades, por supuesto que sería entonces pues lograr una buena alimentación, hacer uso del transporte y tener una buena educación. De tal manera que cuando hablamos de la mejora de la calidad de vida en una sociedad, se tienen entonces aspectos relacionados con los ingresos que permiten obtener vivienda, obtener una seguridad, una calidad de vida, que perdure en el tiempo un buen empleo que contribuye con la educación, la salud y un ambiente limpio. Esos son aspectos que se pueden considerar dentro de la calidad de vida en una sociedad. Sin embargo, pues también podemos señalar que existen restricciones de crecimiento económico y nos preguntamos, ¿y qué es lo que impide el crecimiento económico? Señalando varios factores. Entre ellos tenemos aquellos que ayudan a explicar el por qué no avanza una economía de manera suficiente. Entre ellos se puede mencionar un Estado débil, un mercado estrecho, la falta de innovación, una pobre educación, la concentración en la explotación de recursos naturales, carencia de seguridad y justicia, entre otros aspectos que se puedan medir, que se puedan contribuir con considerar como esos factores que impiden el crecimiento económico. Cuando hablamos de la teoría de la dependencia, otro aspecto importante que tenemos para abordar en la clase de hoy, podemos señalar lo siguiente. Fue una corriente del pensamiento que surgió en América Latina durante los años 60 y 70. En ella se explican aspectos tales como se enfoca en explicar la persistencia del subdesarrollo en algunos países, atribuyéndolo a factores estructurales y relaciones de dependencia con los países desarrollados. En esencia, pues, argumenta que el sistema económico mundial está configurado de manera que favorece a las naciones centrales llamadas desarrolladas y que por lo tanto explota a las naciones periféricas llamadas subdesarrolladas, creando un ciclo de dependencia y desigualdad. Como podemos entonces observar acá en este gráfico, tenemos pues que existen los países desarrollados que exportan productos de valor agregado y de alto precio. Y en cuanto a los países subdesarrollados, exportan materias primas de bajo precio. Allí se puede observar lo que se podría considerar el ciclo de dependencia y desigualdad. Por lo tanto, en esta teoría de la dependencia parte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados
crecen y se fortalecen cada vez más, mientras que, por otra parte, las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Podemos entonces observar cómo a nivel mundial persisten aún algunos países considerados desarrollados que van creciendo de una manera vertiginosa y existen otros países donde se pueden observar que contiene elementos, características que la convierten en frágiles y débiles. Quiero cerrar en la clase de hoy con una reflexión que fue dada por Stephen Jobs, el magnate de los negocios y cofundador de Apple. Dice de la siguiente manera: a veces, cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir mejorando tus otras innovaciones. A todos, gracias por su atención y quiero también, pues por esta parte, en este momento de la clase, hacerles una invitación para que continúen participando en las actividades evaluativas que previamente fueron diseñadas para ustedes en el plan de evaluación que fue señalado al principio. Recuerden que tienen dos cuestionarios, cada uno de un 50%, y que tienen el tiempo justo para emitir sus respuestas en cada uno de ellos. Y que este periodo, pues así como comenzó hace pocos días, culmina el 1 de julio de las próximas semanas. Así que se le agradece, por favor, su participación. Gracias por su atención.